Muchas gracias, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Continuamos con este ciclo Democracia, Política y Candidatos en la Universidad. Agradecemos a toda la gente de la FM UMPA en la 99.9. Nos acompaña Miguel Pacheco en los controles técnicos, Karina Novak desde Estudios Centrales. También esto se está transmitiendo a través de, Natalia Novak. Natalia, un beso para vos. Está transmitiéndose también a través de la página infomedia24.com.ar y sus redes sociales, a través de Canal 5 de Pico Truncado, Canal 3 de Las Heras, Canal 2 de Puerto Deseado, Canal 3 de Río Turbio, 28 de noviembre. Gracias por acompañarnos a la gente de Infomedia 24. Han hecho un despliegue técnico aquí realmente interesante, así que muchas gracias por acompañarnos. Y también a través del Facebook de la Escuela de Comunicación de la Unidad Académica Río Gallegos. Nos va a acompañar en este caso Yamile Cárcamo. Gracias, Yamile, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Y lo tenemos a Daniel Peralta, acá candidato a gobernador, quien ya fuera gobernador. Antes de presentarlo, vamos con un breve resumen de sus antecedentes. Bueno, Daniel Peralta nació en Cañada de Gómez, Santa Fe, el 1 de julio de 1955, acaba de cumplir años, el lunes. Sí. Inició su carrera política a los 18 años como paritario del gremio bancario, luego fue secretario general de la CGT y secretario general de la bancaria en 1983. Ya con 30 años de edad, asumió como diputado provincial. En 1988 fue nombrado ministro de Asuntos Sociales de la provincia. En 1999 fue nombrado subsecretario de Trabajo de la provincia también. En las elecciones del año 2003 asumió como diputado provincial y en 2004 fue designado interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbios y CRT. En 2007 fue vicepresidente primero de la Cámara de Diputados a cargo de la Gobernación, ante la renuncia del exgobernador Sergio Acevedo primero y del vicegobernador Carlos Sancho después. Fue gobernador por 2 periodos consecutivos, desde el año 2007 hasta 2011, siendo reelecto hasta el año 2015. Este año se presenta su tercera elección como gobernador junto a la caletense Laura Córdoba en el partido Santa Cruz Somos Todos. Daniel Peralta, gracias por venir. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, Yamile. Buenas tardes al público. Gracias por la invitación y un gusto poder estar con ustedes aquí. Veo que acá en la universidad siempre leemos el currículum antes de empezar, sí. Hicimos una síntesis, tratamos de reducirlo un poco porque, claro, usted hace mucho que está en política. Sí, ahí faltan algunas cuestiones. En realidad yo fui 2 veces legislador, del 85 al 89, que eso se interrumpió después que asumí como ministro, sí, interrumpido por el juicio político al exgobernador del Val, y después vuelto a elegir diputado provincial en segunda instancia, mandato también interrumpido cuando se me convocó para asumir la intervención del yacimiento carbonífero después de la tragedia que costó la vida de los 14 mineros. Previamente también fui secretario de Trabajo de la provincia y obviamente, bueno, la mayor parte de mi actividad pública fue en la parte sindical, porque en realidad este trabajo en la asociación bancaria que me llevó a ser un poco durante tantos años su secretario general, también se trasladó a la CGT después, cuando en Santa Cruz había una sola CGT, y bueno, eso me llevó gran parte de toda mi trayectoria política. Después, por lo demás, ya está, es historia conocida. Muy si me lee todo el currículum, estamos hasta las 8, así que vamos a ir a decir alguna. Cortamos. Sí, yo quería, ya que estamos en la persona detrás del candidato, un poco este primer bloque, justamente el dato de que usted comenzó en la vida política a los 18 años, ¿no? Sí. Muy joven, y además con una responsabilidad bastante interesante que es ser paritario, ¿no? Ser paritario entiendo que es una responsabilidad porque es representar a los compañeros un poco en lo que es la negociación colectiva, ¿verdad? Sí, bueno, esa función fue interrumpida por el golpe militar del 76, así que bueno, nos quedamos todos en nuestros lugares de trabajo, en mi caso en el Banco de Santa Cruz, que es la institución que me cobijó durante toda mi vida de trabajo, digamos, mi vida laboral. Y después nosotros ya en el año 81, cuando todavía el gobierno militar gobernaba y la provincia se había repartido a la Fuerza Aérea, nosotros ya dentro de nuestro banco hicimos los primeros planteos sindicales con una comisión interna media trucha, porque fue elegida en un baño. ¿Cómo en un baño? Y porque no se permitían elegir, los sindicatos estaban prohibidos, la palabra sindicato estaba prohibida, y el primer planteo me acuerdo que fue no pagar los préstamos personales
por 6 meses porque la inflación había comido. ¿Te imaginas cuando le llevamos eso al representante de la Fuerza Aérea en el directorio? Dijo, sí, déjenla, y usted a Gregorio, usted a Calafati, nos trasladaron a todos para todos lados. No, estaba prohibido, y nosotros el 17 de octubre del año 81, con un grupo de trabajadores y agrupaciones sindicales, conformamos la CGT, digamos. Fecha emblemática, ¿no? El 17 de octubre, sí, justamente. A propósito lo hicimos, acompañando a Saúl Ubaldini en lo que era la CGT Brasil, que la CGT estaba dividida en los sindicatos, aquellos dirigentes que mantuvieron los sindicatos a pesar de las intervenciones militares, y otros que no, que lo hacían desde las agrupaciones. Bueno, nosotros formamos parte en la bancaria de una agrupación nacional, de la Comisión Nacional de los 25, bueno, en fin, una historia rica, importante, y después en el 83, cuando ya se habilitaron las elecciones, ganamos las elecciones en nuestro sindicato, y ahí nos quedamos. Siempre que llegamos lo hicimos de la mano del voto de la gente, ¿no? Sí, lo interesante sería preguntarle o que nos comparta a los 18 años qué lo motivó, ¿no?, a esa vocación pública por participar en política, justamente en un contexto claramente muy difícil, ¿no? Sí. Los 70 es una década muy, muy complicada. Sí, fue complicada. Nosotros, bueno, lo que me motivó fue el peronismo que traje desde el vientre de mi madre, y obviamente eso también motivado por la actividad política y sindical, tanto de mi papá como de mi mamá. Esta actividad, bueno, trascendió también a ellos, venía de mis abuelos, ferroviarios los dos. En fin, nosotros nacimos a la vida política a través de los sindicatos, y yo a veces me río porque, bueno, estoy en una universidad, y en el léxico gremial en ese tiempo teníamos una frase que adaptábamos con muchos pibes del barrio, que decía que mi escuela era la calle y mi universidad el sindicato. Claro. Y mi vieja me quería matar, porque mi vieja docente me decía, ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo la universidad el sindicato? Y yo soy tu madre y te enseñé de chico a entender las cosas. Bueno, son anécdotas, ¿no? Pero ¿usted prefiere que le digan sindicalista o político? No, mira, prefiero que me digan vecino. La verdad es que el sindicalismo y la política, uno cuando entra a un sindicato no puede colgar la ideología en la puerta. Vos sos peronista dentro del sindicato y fuera del sindicato. Lo que quizás haya que diferenciar, y en este tiempo de hoy, más que en otro tiempo, es esta diferencia de hacer política a través de la organización gremial. Uno hace política en cada acto de su vida. Cuando lo llevas al terreno partidario es muy difícil separar, porque a mí, por ejemplo, en la asociación bancaria me votaban, la mayoría de los afiliados bancarios eran radicales, y siempre me votaron. ¿Pero para qué? Para que defienda sus intereses. Se ve que les caía bien que un peronista los defienda. Bueno, en otros casos se puede dar de otra manera, pero no, la verdad que no, me es indistinto. Cuando mira para atrás, ¿qué ve? Usted mira para atrás y para adelante, pero digo, ya tiene muchas batallas en el lomo, ¿no? ¿Y por qué otra vez? Y bueno, porque la provincia está como está. Si la provincia hoy fuera Suiza o Dinamarca, quizás yo estaría en mi casa. Los problemas que tenemos hoy en Santa Cruz son problemas que hay que enfrentar, y hay una responsabilidad institucional. Yo goberné 8 años y medio esta provincia, después de la renuncia de Acevedo y de Sancho. Entonces, hay cosas y cuestiones de que es necesario poder, sobre las que hay que poder continuar un trabajo, quizás interrumpido por una instancia electoral, pero nosotros tenemos toda la necesidad de que la creación de este nuevo partido, un partido provincial, un partido del corte del neuquino, del MPN o del rionegrino, o el mismo Chubut Somos Todos, creado por el fallecido gobernador Das Neves, nos parece un tiempo importante. La Patagonia está votando en esa línea de autonomía de las grandes líneas nacionales partidarias, ¿no? Así que bueno, estamos acá en esta tarea que le va a corresponder seguir a los más jóvenes, ¿no? Vamos a hacer una muy breve pausa. Estamos hablando con Daniel Peralta, candidato a gobernador. Tras ella vamos a entrar ya a hablar un poco más de cuestiones que tienen que ver con la provincia de Santa Cruz. Pausa y ya volvemos. Bienvenido a SS Fibra. Llegó la evolución de Internet y la verdadera fibra a tu hogar. 20, 30 y 50 megas. Múltiples dispositivos conectados. Descarga de contenidos mucho más rápido. Streaming sin interrupciones. SS Fibra. Toda conexión
es mucho más posible. Pedí tu conexión y consulta zonas disponibles en www.ssservicios.com.ar/fibra. Hoy con Daniel Peralta, estamos transmitiendo a través de FM de la UMPA 99.9 y a través de la página infomedia24.com.ar. El segundo y el tercer bloque. En el tercero vamos a ir por ahí tener preguntas de los participantes aquí en esta sala, pero es problemas y desafíos, ¿no? O diagnóstico. Ahora, usted fue gobernador. ¿Cómo ve la provincia? Porque habrá cosas de las cuales usted puede ser o no responsable de lo que está ocurriendo. A ver. En 30 segundos, Daniel. No, bueno, a ver. Acá se dijo el 10 de diciembre del 2015. A escasos metros estaba sentado yo, la gobernadora en el atril y la expresidenta al lado, de que nosotros entregamos una provincia quebrada. Una mentira de casi grande como el campus de la UMPA. Nosotros, 2 o 3 números. Nosotros entregamos una provincia con una deuda pública, no dolarizada, basada en un pequeño crédito del Banco Nación de unos... que cuando lo dejamos era 120 millones, hoy creo que está, me pasaron este datito, en 760, y una deuda en 8 años y medio que se configuró con 5.000 millones, 1.300 de esos 5.000 ingresaron el último día de mi gestión, o sea, yo no lo pude gastar claramente, pero ponele que haya sido deuda que se carga la administración anterior. Esto basado fundamentalmente en el 15% que se nos detraía a todos los gobernadores de cajas no transferidas, de regímenes previsionales no transferidos como el de Santa Cruz, de la coparticipación federal. Venía la coparticipación de todos los meses, el 15% para un costadito quedaba para el ANSES. Bueno, eso el actual presidente Macri a todos los gobernadores de cajas no transferidas se los devolvió en enero del 2016. Es decir, este gobierno empezó a recibir ese 15% que se nos detraía sin que se le saque de la coparticipación. Aún así, vemos que, de acuerdo al cálculo, al ingreso en la legislatura del último registro del presupuesto provincial, del ejecutado provincial, la deuda asciende a 11.000 millones de pesos. Entonces, en 4 años, casi 4 años, 3 años y medio, se duplicó una deuda que nosotros teníamos en 8 años y medio y aún devolviéndose el 15% que a nosotros se nos detraía de la coparticipación. No entendemos. Entonces, eso de provincia quebrada, lamentablemente debo decirle a la señora gobernadora, a la que ya que estoy en este claustro universitario, también de paso aprovecho para invitarla a un debate público, si quiere acá en la propia universidad, para que nosotros podamos debatir con ella frente a frente de cuáles son los números que ella tiene, dónde estaba la provincia quebrada y cuál es la situación de la provincia actualmente. Desde ya, si se da, encantado de organizarlo. Está invitada, señora gobernadora. Por lo menos, si ustedes lo permiten, yo aprovecho y la invito. Esa y otras políticas públicas más. Nosotros, por ejemplo, teníamos un impuesto inmobiliario a las mineras, que es un sector que tiene excedente de renta. La onza de oro debe estar en $1.700 y un solo proyecto en Santa Cruz, que es Cerro Negro, produce 500.000 onzas de oro. Entonces, se derogó ese impuesto inmobiliario minero una semana antes que yo me vaya, para que yo no pueda insistir a la legislatura, y se creó un fideicomiso UNIRSE, que es un fideicomiso voluntario, donde las mineras aportan lo que quieren, cuando quieren, y voluntariamente hacen lo que quieren. Bueno, fideicomiso que a todas luces va a haber que revisar. Y claramente poder ingresar a la renta minera para los santacruceños de otra manera. Son recursos naturales no renovables. Y claramente nosotros tenemos otro tipo de visión sobre esos recursos, ¿no? En fin, la provincia no está bien. La inflación, que no es culpa del gobierno provincial, sino que es una variable macroeconómica que el gobierno de Macri no pudo resolver, a pesar de que dijo que iba a manejar de taquito la inflación, fracasó. Y lamentablemente esas variables macroeconómicas pegan sobre las economías regionales, como la nuestra, dejándonos un poco indefensos. Pero si a eso le agregás políticas, la falta de políticas anticíclicas, más indefensos estamos. Por ejemplo, las tarifas. No se puede pagar la tarifa de luz que pagan los santacruceños.
mínimamente tiene que estar a la mitad de lo que está. No se puede dolarizar esa tarifa cuando el salario está superado por la inflación y ha perdido largamente la carrera contra la inflación. Si usted es electo gobernador, ¿piensa reducir a la mitad la tarifa de luz? Mínimamente. No solo eso, hay que atacar también los componentes de la tarifa de gas, porque la tarifa de gas tiene componentes tanto nacionales como provinciales que la están haciendo impagables, y Camusi va, retira los medidores y nadie sostiene a aquellas personas que se están cayendo del sistema, y acá hace frío en enero, sí, no en junio. Entonces, bueno, a ver, todo este tipo de cuestiones, como el caso de los ingresos brutos, en un comercio totalmente deprimido por la falta de poder adquisitivo de nuestra gente, en todos los aspectos, encima le cargamos ingresos brutos para lastimar aún más la capacidad de ese comerciante de sostener abierta su puerta y de tener uno más empleo o de no despedir gente, como ha pasado en el último tiempo. Bueno, son políticas globales. Quería justamente repreguntarle un poco en ese tema del sistema productivo. Hay algunos analistas que proponen un poco el fin o la crisis del paradigma de lo público, ¿no? Como empleador, en el caso del trabajo, en el caso de como generador de recursos. Bien, bien. Mi pregunta es, ¿usted coincide con esta idea un poco de fomentar mayormente la industrialización en la provincia de Santa Cruz, en el sector privado? Sí. Y la segunda pregunta es, ¿qué políticas implementaría, sobre todo para el sector de pymes, ¿no? Pequeñas y medianas empresas, que son quienes más generan trabajo, por ejemplo? Contesto las dos. Primero, sí, cuando tengamos energía a disposición. No en este marco, en donde si el Estado abandona el rol presencial, no lo ocupa nadie, porque el mercado lo que hace es terminar lo poco que el Estado está poniendo a disposición del Producto Bruto Interno de los santacruceños. Entonces, si vos me decís en 5 años más, cuando se generen 1.740 megavatios con las represas, o se termine la central térmica de Río Turbio y se generen 240, cuando toda la luz de Santa Cruz, incluida la operación minera y la operación petrolera, consume 170 megas, entonces estamos en condiciones de poner energía barata al servicio del desarrollo de las industrias. Antes lo veo un poco extraño y difícil. Respecto al otro tema, el de las pymes fueron destruidas sistemáticamente. Cuando yo hablo de que se perdieron 3.000 empleos en el sector petrolero entre el año 2016 y el 2017, eso implica que ese empleo no lo tenían las grandes operadoras. Eran las pymes que dependían de esas operadoras, a las que apretaron para que bajen los costos, y si no les sacaban los contratos, cuando las pymes bajaron los costos, lo hicieron despidiendo gente. Claro. Entonces, destruyeron la capacidad que tenían las generadoras de empleo, que son nuestras pymes, para eso. Y vos, por ejemplo, en Perito Moreno, donde a un proveedor de áridos se le dice, lo llama Cerro Negro y le dice, tenés que bajar el 40% del presupuesto. Mirá, no puedo bajar porque me subió el gasoil, me subió el aceite, me subió todo. Bueno, entonces dejás de ser proveedor. Entonces, estás sacando gente de un sector que tiene excedente de renta para darle lugar seguramente a pymes que forman parte de las unidades de negocio de las propias operadoras o de las grandes operadoras. Entonces, ahí está el gran problema que tenemos. ¿Cómo hacemos para incorporar nuevamente a las pymes al sector productivo y que además de generar empleo, por ejemplo, si vos vas a hacer una inspección al campo y notás que falta el cerco perimetral en las cigüeñitas esas que sacan petróleo, para que la gente entienda, bien, perfecto, y tenés tantísimos soldadores desocupados en el sector, ¿por qué no haces una pyme para esos soldadores e ingresás a la renta petrolera a través de la generación de empleo? Son cosas en donde el Estado tiene que tener un rol presencial y promotor, porque si no, solamente las grandes operadoras no lo van a hacer. Usted está caminando mucho la provincia, circula, da vuelta, siempre lo hizo. Me decía que le gustaba manejar rápido, pero bueno, entiendo que ahora irá con más cuidado, ¿no? Despacito. Va despacito. Mucho bien. ¿Qué le dice la gente cuando lo sienta, está tomando mate con usted y Daniel, ¿qué le dicen? Primero, estamos pobres, necesitamos aumentar los salarios. Segundo, no tenemos laburo para los pibes. Tercero, el abuelo ya no puede sostener al papá o al nieto que hoy estudia en la universidad o en el colegio, ni hablar de mandarlo afuera. Cuarto, que haya regularidad en el dictado de las clases, que no pasemos los 100 días de clase 100 días sin clase que pasamos. Que haya normalidad en la vida, que se pague en tiempo y forma, cosa que ahora
aparentemente apareció el dinero, aparentemente se paga a los jubilados un poco más los días 24, se paga a los activos también, por ahí se revisan paritarias y aumento de sueldo, y yo aplaudo eso. Me gusta porque la gente se va a sentir mejor porque le desorganizaron la vida a la gente. El Banco de Santa Cruz, cuando dice gané 30 millones de pesos al año, en esos 30 millones estaban los intereses de las tarjetas de crédito que le cobraban a la gente porque el propio Estado empleador les pagaba mal y tarde. Entonces, ¿qué ganancia? ¿Para qué cosa? Yo le quería preguntar, Daniel, ahora usted que justamente uno de los problemas del vecino es justamente el bolsillo, ¿no? Esto que usted planteaba del salario. ¿Cómo usted, escenario que usted asume el 10 de diciembre, por ejemplo, qué haría como acción para revertir esta fórmula inflación-salario que se devalúa todos los días, ¿no? Ya decía Perón, los salarios suben por escalera y la inflación por ascensor. Bien, lo que pasa que acá hay que tener en cuenta algo, hay que recuperar el salario. ¿Cómo se hace? Vía paritarias abiertas, libres. ¿Cómo se hace? Cada vez que hay inflación, el Tesoro Provincial recibe más dinero por ajuste del punto de inflación. Cada vez que sube el petróleo y suben los combustibles, eso pasa a la canasta básica y la gente se empobrece. Directamente. Pero la provincia recibe más plata porque las regalías se calculan sobre el precio, como es un commodity, sobre el precio del petróleo y sobre el cálculo del tipo de corte del dólar al día 14. Todos los 14 entran a Santa Cruz, como el mes pasado, 1.200 millones de pesos en concepto de regalías de gas y petróleo. Si vos pagás 1.000 millones a los jubilados, ¿por qué no pagás los 24? Claro. Si el 14 tenés esa masa de dinero íntegra dentro del Tesoro Provincial. Pero aparte sobre eso, la coparticipación federal de impuestos gotea día por día. Día por día. Y hay una columnita que dice Fondo de Financiamiento Educativo, Ley 26.075, que ingresa a Santa Cruz 6.365.800 pesos diarios. Diarios. Y hay pibes que no tienen libros porque no lo pueden comprar y no tiene igualdad de oportunidades con quien lo puede hacer. Y hay colegios que se caen a pedazos porque no funciona la calefacción y porque los sanitarios están descompuestos y toda esta historia que vemos todos los días. Cuando todo ese dinero entra para tantas cosas, entre otras, para infraestructura, que forma parte de lo que se llama calidad educativa. Pero entonces hay plata. La plata sobra, lo que no... ¿Cómo? ¿Dónde está? No, y bueno, esa pregunta tendría que contestártela el don Pirulero, porque no, salvo que venga alguien de gobierno a debatir acá y explique dónde está la plata. Nosotros, sinceramente, los números que yo doy son números que salen de la información oficial de la Secretaría de Hacienda de la Nación, de la propia CIP recaudadora de la provincia, y las regalías de gas y petróleo, algún amigo que nos pasa los montos porque el gobierno provincial no los informa. Entonces, en concreto, digamos, ¿cómo concretaríamos ese crecimiento entonces, genuino? como los recursos están, generador de trabajo, digamos. Como los recursos están, que este no es un problema de los ingresos, es un problema donde se orienta el gasto. Ajá. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer acá es, primero, recuperar la discusión paritaria abierta con números sobre la mano, y con la proyección de esos números, pero no arrancar diciendo como una estrategia claramente de pisar el salario para orientar el dinero a otra cosa, como fue la provincia quebrada, la famosa herencia de la provincia quebrada, cuando en enero, digamos, blanqueando todo eso, recuperar la confianza y el trabajo que hay que hacer en paritarias pero paritarias en serio, no 246 paritarias para que se resuelva un aumento de salario que no cubre básicamente ni los 30.000 pesos de lo que significa hoy la canasta básica en la provincia de Santa Cruz y mucho menos casi los 23.000 de la canasta que marca la indigencia. Estamos hablando con Daniel Peralta en el ciclo Democracia, Política y Candidatos en la Universidad. Después de la pausa tengo yo creo que 15, 20 preguntas. Si me promete que lo va a hacer tipo ping-pong, se las hago todas. Bueno, dale. Y toca la suerte loca, no tengo ni idea qué hay. Haré lo que pueda. Breve pausa y ya venimos.
19:30 minutos en la República Argentina. Estamos transmitiendo a través de la FM de la UMPA en la 99.9, a través de infomedia24.com.ar, el Facebook de la Escuela de Comunicación de la UMPA, con Daniel Peralta, candidato a gobernador. Bueno, en este tercer bloque vamos a aprovechar para hacer las preguntas del público. Tipo ping-pong, vamos a ver si las podemos leer. ¿Nunca pensó en denunciar los actos de corrupción llevados a cabo durante el kirchnerismo? ¿Cuál era su relación con Julio De Vido? Con De Vido, y no era tan buena, porque la verdad que nosotros recibíamos poco aporte del Ministerio de Planificación, como tampoco era tan buena con Alicia, porque la verdad que durante su mandato, en los últimos 3 años, desde esa renuncia masiva de los ministros a mi gestión, El 29 de diciembre del 2011. No llegó un solo programa al Ministerio de Desarrollo Social, ministerio que ella manejaba a nivel nacional. Bueno, nosotros no nos quejamos, igual aumentamos la tarjeta social, igual mantuvimos los programas, mantuvimos las asistencias, en fin. Respecto a las denuncias, está todo judicializado. Nosotros tenemos en la provincia organismos de control. El Tribunal de Cuentas, que básicamente audita y controla los actos administrativos de la provincia. Sobre mi escritorio, cada vez que el Tribunal de Cuentas tenía una información, o antes, porque es un órgano independiente, tiene la misma independencia del Poder Judicial, por eso los vocales son electos de la forma que son. Entonces, el tribunal tiene la potestad de hacer denuncias penales. Y todas las denuncias penales que se han hecho en la provincia han tenido su curso. El resto ustedes lo están viendo en los tribunales federales, ¿no? Un candidato a gobernador dijo que los ingresos de la provincia subieron últimamente el triple. ¿Es cierto? Entonces, ¿dónde están? Bueno, sobre eso ya hablé. ¿Qué opina de la ley de lemas? No, hay que derogarla. Pero nosotros con nuestro partido estamos rompiendo la ley de lemas. Nuestro partido rompe la ley de lemas porque rompe el bipartidismo. Y Santa Cruz Somos Todos, el voto que viene a Santa Cruz Somos Todos y a nuestros candidatos queda en nuestro partido, no se transfiere. O sea, que como llegó la gobernadora a ser gobernadora con nuestros 28.000 votos, no los va a tener. ¿Se arrepiente de haber acordado en su momento o no? No, que no, nosotros no acordamos. La ley de lemas, no, Alfredo, la ley de lemas fue una iniciativa de la legislatura. Si yo lo hubiera vetado, no tenía las manos adentro de la Cámara para que sostengan mi veto, claramente. Pero eso hay que decirlo. Y guarda, con ley de lema o sin ley de lema, Alicia Kirchner la votaron 50.000 personas, y a nosotros 27.000, la mitad, con lo cual tampoco fue poco el voto para ella. Acá hay una tendencia de un voto duro que marca el Frente para la Victoria, que seguramente quizás se sostenga en esta elección, y bueno, nosotros estamos dispuestos a romper ese esquema, y yendo por fuera, creo que ahora después está en manos de la futura legislatura provincial derogar la ley de lemas. Nosotros tenemos un proyecto de Gabriela dentro de la Cámara, de nuestra diputada, que es la boleta única, ¿cierto? En papel, en principio, que luego se hará electrónico o no, veremos, pero bueno, eso lo tiene que discutir. Hay que derogarla, como hay que derogar la reelección indefinida del gobernador. Para eso hay que modificar la Constitución. Yo le quería preguntar justamente, viene a colación de lo que estamos hablando, viendo en sus posteos de Facebook, pues estuvimos un poco investigando los candidatos, usted habla mucho del concepto de autonomía, cuando conformaron el partido Santa Cruz Somos Todos, remarcó mucho, ¿no?, la idea esta de ser autónomos, de diferenciarse, por supuesto, de los mayores candidatos, pero sobre todo de lo que es el actual gobierno de Alicia Kirchner. Mi pregunta puntual es, ¿en qué se diferencia puntualmente o qué quiere remarcar como diferencia usted desde este partido, ¿no? En todo, en lo que estoy marcando. En el tratamiento a la renta minera, la renta petrolera, la política salarial, a la política de las tarifas, a la política que se debe hacer desde el Ministerio de Desarrollo Social, que hoy no existe, que es un ente que está ahí en el aire pero que no atiende a nadie. Este gobierno es un gobierno de tips. Este es un gobierno de títulos que después no se sostienen en la vida diaria de los vecinos. Entonces, absolutamente nosotros estamos en contra de todo lo que están haciendo. La política con que se maneja la renta financiera a través del Banco de Santa Cruz, ¿a dónde está la ayuda a nuestros comerciantes que se han visto destruidos por la política inflacionaria y por la falta de poder adquisitivo de nuestra gente?
¿Cuáles han sido las medidas concretas? ¿A quién el Banco de Santa Cruz le fue a golpear la puerta para decirle, tomá este dinero, un crédito blando, a tasa cero, andá a recuperar los cheques rechazados en el Banco Central y poné en marcha, renová tu stock, recuperame el empleo? Si en paralelo recuperás el salario, estás teniendo una cadena totalmente inversa a la que está. Entonces, sinceramente, nosotros proponemos todo lo contrario. ¿Qué políticas de género va a impulsar? Y le preguntan si está a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Tengo que estarlo. Y política de género, nosotros en política de género tenemos claro algo. Es muy raro esto de la política de género, cómo a veces se entiende, ¿no? ¿Vieron que la legislatura creó una comisión especial? Sí. Sí. ¿Saben quién quedó afuera de esa comisión? Nuestra diputada. La diputada Peralta. Claro, entonces, y está conformada adentro por hombres, cuando la verdad, pero bueno, no nos quejamos. Después la invitaron, pero la intención es lo que vale. En la intención Gaby no estaba, será que, no sé, pero es muy mujercita, eso te lo puedo decir. Al margen de eso, nosotros creemos que es tiempo hoy de la mujer. Si vos me preguntás, ese tiempo no está solamente en repartir los cargos como marca la ley de paridad de género, sino también en ver qué se hace después cuando uno es gobierno sobre la participación directa en la mujer en las decisiones fundamentales de las políticas públicas. Y eso pasa por un andanivel de cuestiones que va mucho más allá que la ley. Así que en ese sentido nosotros tenemos claro dónde vamos. ¿Qué proyectos educativos y laborales tiene para la gente de Santa Cruz? Bueno, claramente hay que ampliar la oferta educativa. A ver, en principio recuperar lo que se ha perdido, que el Consejo de Educación vuelva a ser Consejo de Educación. Hoy está manejado como un ministerio y está manejado al tenor de lo que significan la representación de representantes del gobierno, valga la redundancia, pero que no tiene debate interno. Por eso volvemos a un presentismo encubierto. Y por eso hay que retrotraer una serie de cuestiones que han hecho que la relación conflictiva con el sector de la educación ha sido la que ha marcado los últimos, al menos, del inicio de la gestión, claramente un adversario casi político, quizás por diferencia con las conducciones gremiales, pero el colectivo docente, yo veo de que hay que recuperar un diálogo. Se anunció con gran pompa un acuerdo social educativo. ¿Ustedes lo vieron? ¿Se convocó a alguien? Era convocar a los clubes, a las carnicerías, a las instituciones, a los concejales, a los intendentes, a los diputados. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está? Títulos. Yo le quería preguntar sobre, ya entrando en el tema de salud, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de normalización de la Caja de Servicios Sociales. La gobernadora lo presentó, por lo menos. No lo conozco, pero no lo conozco. Lo presentó a la Cámara, o por lo menos eso es la intención del Ejecutivo. Mi pregunta sería esa, ¿no? ¿Cuáles serían su opinión sobre esta proyecto de normalización? No lo conozco. Me parece que ingresar un proyecto como ese, como el mismo proyecto de discutir la coparticipación provincial 2 meses antes de una elección y de irse del gobierno, me parece un poco extemporáneo. A ver, ese proyecto amerita una discusión mucho más profunda. ¿Qué sé yo? No sé si el proyecto dice cómo se deben elegir los representantes de los trabajadores. Si vos vas a devolver la caja, la devolvés completa. No mantenés mayoría del gobierno en la administración y la regulación de la salud pública de los santacruceños a través de la mayor obra social de la provincia. Entonces, dice cómo se eligen los representantes, es voto directo. ¿Tiene previsto la participación de las minorías en ese voto directo? La verdad que no lo conozco. Lo que sí creo que es una discusión para la futura Cámara, para el futuro gobierno, porque amerita una serie de discusiones mucho más profundas. Si vos tenés 30 años intervenida una institución como la Caja y de golpe pensás resolverlo a un mes antes de irte, con tirar a la Cámara un proyecto, cuando ya no hay sesiones aparte antes de la elección. Entonces mucho no se entiende, pero bueno. ¿Qué propone para la triste situación de los jubilados? Pregunta un
Bueno, Oye. cuando hablo de recuperar el salario, hablo de mantener el 82% móvil, obviamente, sobre nuestros jubilados. ¿Por qué se vieron detraídos los salarios de los jubilados? Porque las paritarias fracasaron y porque el poder adquisitivo ha caído de tal forma frente a la inflación que eso le ha tocado al jubilado, que encima cobra el 82%, ni hablar de las pensiones y retribuciones. Entonces, ¿qué proponemos esto? De poder recuperar el poder adquisitivo frente al contexto inflacionario que vive el país, y que no me parece que se pueda... Nadie sabe qué va a pasar después de la elección, además. Entonces, no tengo muy claro cuál es el programa económico del actual gobierno nacional posterior a la elección de la PASO. Ni siquiera eso se puede prever. Porque acá hay que decirle a la gente también que el 11 de agosto no elegimos candidato a presidente en Santa Cruz, elegimos precandidatos y vamos a una PASO. Han hecho un tremendo bardo con esto, porque separar la elección, llevar a octubre intendentes y concejales, solamente para que algún candidato de hoy, que va a perder, seguramente salga corriendo después de ocupar la intendencia de su ciudad, me parece un despropósito. Entonces, a ver, eso es un despropósito. El otro despropósito es mezclar una elección definitiva, que es la de gobernador, diputados provinciales, consejo de la magistratura y diputado por pueblo, con una preelección. A nosotros mucho no nos importa porque no llevamos boleta con candidato a presidente ni a diputado nacional. ¿Va a ir con boleta corta solamente a gobernador y los cargos de diputado provincial y por pueblo? Vamos con boleta corta. Propuesta para los jóvenes. La generación de empleo, que es lo que más te reclaman. Esa generación de empleo está basada justamente en la recuperación a través de la renta, del excedente de renta minera, renta petrolera, rol presencial del Estado, finalización de las obras de infraestructura que quedaron pendientes como la central térmica de Río Turbio y otras más, para que esa generación de empleo esté dada básicamente en eso. Y luego, obviamente, con políticas públicas orientadas a la ampliación de la oferta educativa, para que esa ampliación de la oferta educativa se concatene también con el crecimiento armonioso y paulatino de la fuente de trabajo. Sí, uno de los grandes problemas que se da entre los jóvenes es el tema de las adicciones. Yo quería preguntarle si tiene algún proyecto, alguna acción puntual, en caso de que fuera gobernador, en las adicciones, sobre todo en el mundo de los jóvenes. El mejor disciplinador social que tenemos los santacruceños es el trabajo. Si nosotros generamos trabajo, apuntamos al deporte barrial, al deporte institucional, a lo que marca la ley del deporte que acá no se está cumpliendo, es poner en valor otros valores y no solamente dejar encerrado al chico, básicamente, entre la desesperación de no saber, no entender para dónde va la cosa y termina o en una situación drástica de suicidio, o drogándose, o tomando otras adicciones como el alcohol. Entonces, ¿qué políticas integrales en salud, en desarrollo social? Los programas de desarrollo social se han caído todos. Acá hay gente, Río Gallegos, que se calefacciona quemando basura en los barrios que están acá cerquita. Y esa gente que se cayó del sistema y que tiene que quemar basura porque ya ni el pale puede quemar porque los pales se venden cuando antes se regalaban, esa gente es la que necesita que el Estado esté presente. Porque si no, después nos quejamos que crece el índice de robo, el índice de siniestro, el índice de enfrentamiento, de pelea entre jóvenes, de todo, pero bueno, estamos encerrando a la sociedad a una pelea de pobres contra pobres. Y esto es lo que hay que revertir, y en esto entra todo a jugar también este tema que vos me planteás. Dos preguntas. ¿Por qué aplicó el aporte solidario y qué pasó con la zona franca? Bueno, el aporte solidario tenía sentido por 6 meses mientras no se nos devolvía el 15% y nosotros no queríamos aplicar la suba de la edad ni otra cuestión sobre nuestra caja. Pero cuando acá se devolvió el 15%, ese aporte no tuvo más ningún sentido de ser. Y se mantuvo, y se mantiene, lamentablemente, cuando hoy no es ni el 1% del déficit que tiene la obra social. Son 8 millones de pesos, creo. Que no llega ni a 9. Entonces, nos parece realmente lamentable. Pero bueno, en ese momento fue una cuestión coyuntural y una medida que tenía que resolverse de esta manera. Al menos, si nosotros hubiéramos tenido ese 15%, obviamente no lo hubiéramos aplicado. Y si nos hubieran devuelto, lo mismo que el reembolso a las exportaciones por puertos patagónicos, que tanto andan gritando ahora por ahí, nosotros en 8 años y medio no lo tuvimos. No lo tuvimos y sostuvimos la actividad en nuestros puertos, nuestros guincheros, nuestros apuntadores, nuestros marineros, nuestros estibadores. Y muchas veces, cuando nos quedamos, por ejemplo, sin precio del langostino, porque España entró en crisis,
esa actividad hubo que subsidiarla. Bueno, éramos un Estado bobo porque subsidiábamos la actividad en los puertos, pero sostuvimos empleo y eso era lo importante. Hay varias preguntas que yo las fundiría en una, o en dos. El tema de salud y educación se insiste mucho, cuáles serían las políticas que va a llevar adelante, y el otro, cuáles son las ventajas que tiene, ventajas comparativas de la provincia. Si quiere vamos por... Las ventajas comparativas que Sí. tiene, me quedó lo de la zona franca. La zona franca quedó chiquita la forma en que se sancionó la ley. Hay que ampliar la zona de extensión, porque si no va a operar en contra del actual comercio que bastante deteriorado está. Ahora, hay inversiones en la zona franca y muchos santacruceños que han puesto inversiones ahí que la están perdiendo por la falta de decisión sobre eso. Una cosa no quita la otra. Hay que ir al recinto franco, pero después trabajar con nuestros diputados y senadores para hacer la zona de extensión hacia afuera, hacia Río Gallego fundamentalmente, y no dañar más eso. Y la zona franca industrial y mayorista de Caleta Olivia va a tener toda su razón de ser y todo su fundamento de ser como una zona franca en una región extrema como la tuvo la chilena en Punta Arenas, cuando tengamos la industrialización en la puerta y nosotros podamos fabricar cosas acá que después podamos exportar agregándole valor. Entonces también tendrá sentido. Hoy por hoy está faltando esa parte. A ver, de nuevo, respecto a la salud y a la educación, cuando vos hoy tenés hospitales en donde para hacer la cofia de personas que entran a operarse se rompen sábanas, entonces estamos en un problema. Cuando tenés que hacer operaciones, cuando le exigía a la gente que te lleve que te lleve las sábanas, que te ayuden con los elementos de limpieza, porque las cooperativas que están en el hospital nivel 8 que tenemos acá no dan abasto y porque de golpe se las obliga a tener que rebajar los insumos que tienen, la lavandina y otras cuestiones más, en un hospital donde hay bichitos muy peligrosos dando vuelta, ¿no? Bien, entonces estamos en un problema. Estamos en un problema cuando los profesionales se quejan porque no alcanza el salario y porque nosotros para retener profesionales no atamos la política de la caja a la de los hospitales públicos para que eso tenga un correlato y podamos así potenciar los salarios, entonces estamos en un problema. Nosotros vamos a avanzar en una ley única en el sector de salud porque hay distintas leyes que agrupan a los trabajadores y eso quizás no esté permitiendo un ordenamiento que el propio convenio colectivo único en la historia que nosotros hicimos para el sector público y que muy pocas veces se reconoce, pero lo hicimos nosotros, y lo entregamos en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, al señor Garzón, al señor del UPCN y al señor no me acuerdo cuál, pero le entregamos nosotros ese convenio colectivo que no se está cumpliendo, convenio colectivo que no prevé lo que el espíritu de ese convenio tenía y tantas cosas más. Bueno, hay que normatizar eso. En el tema de la salud debe haber un convenio específico para salud pública y en eso vamos a trabajar y ya tenemos nosotros conclusiones en nuestro equipo de salud que está integrado por trabajadores, profesionales, médicos y demás, y en educación lo mismo. Acá hay que cambiar el verbo confrontar por el verbo conciliar y el verbo concertar. No, le quería preguntar justamente si ya tiene algún equipo técnico que quiera compartir con nosotros en educación, en salud, Sí, que lo asesore. Sí, tenemos. ¿Quiere dar al gabinete ya? No solo- No sé si gabinete, Ah, pero yo digo equipos técnicos. No, que estén- nosotros tenemos un equipo técnico. Sobre las primeras conclusiones la tomó el equipo de educación justamente y obviamente está abierto porque son conclusiones que están abiertas después para el debate y para integrarlas luego a los programas de gobierno, en el Tengo que caso que nos voten. Tengo que hacer un corte, pero ¿está enojado? ¿Con quién? ¿Qué sé yo? ¿Con Garzón? ¿Con todos los que No, nombró? no. ¿Se siente traicionado por alguien? No, la palabra traición en política no hay que usarla nunca. ¿Sabés por qué? Porque es una palabra que se usa en la guerra. La delación y la traición queda para los espíritus que no tienen perspectiva de crecimiento y esta grieta en la que transformaron muchos del país la tenemos que resolver con unidad y no con odio. Entonces yo a esta altura de mi vida no me enojo con nadie. Breve pausa y volvemos con el último bloque. Bienvenido a SS Fibra. Llegó la evolución de Internet y la verdadera fibra a tu hogar. 20, 30 y 50 megas. Múltiples dispositivos conectados. Descarga de contenidos mucho más rápido. Streaming sin interrupciones. SS Fibra. Toda conexión es mucho más posible. Pedí tu conexión y consulta zonas disponibles en www.ssservicios.com.ar/fibra.
Seguimos, faltan apenas 11 minutos para las 8 de la noche. Estamos hablando en el ciclo Democracia, Política y Candidatos en la Universidad con Daniel Peralta, candidato a gobernador. Y el último bloque tiene que ver justamente con el tema de la universidad y el desarrollo provincial y regional. ¿Cuáles pueden ser los aportes? Y además eran algunas de las preguntas que tenía también para hacerle del bloque anterior, que puede hacer la universidad al desarrollo de la provincia. Bueno, a ver, la universidad es un socio estratégico del desarrollo provincial. Nosotros lo tomamos así, los tres aspectos, ¿no? Digamos que la extensión, la investigación y la formación de grado, para nosotros es importante en ese aporte, porque, bueno, es la formación de nuestros futuros dirigentes. La red de extensión que tiene la UMPA, los convenios, los más de 90 proyectos de investigación que tiene hoy en marcha en todos los aspectos, nos da la alternativa y la posibilidad a nosotros de entender que esta universidad nuestra, está bien, convenio UTN, convenio con los institutos de educación superior de la provincia y demás, es la que nos va a permitir consolidar una generación distinta y un aspecto distinto, atar esto al desarrollo socioproductivo de nuestros programas de gobierno, pero cuando me refiero a programas de gobierno me refiero a políticas públicas. Yo ando diciendo en este último tiempo que la situación que tiene hoy Santa Cruz, la Patagonia Sur, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego con sus especificidades y quizás también la Patagonia Norte, Neuquén y Río Negro, que están trabajando en proyectos de autonomía política muy importantes, tiene que tener también su correlato en las propias universidades. Entonces, va a ser muy bueno poder entrelazar todo ese grado, ese cúmulo de conocimientos para el desarrollo en bloque de lo que es la región más despoblada del país, la que más potencialidad tiene para ofrecerle al futuro de los argentinos. En esto hay que trabajar, no es solamente hacer un bloque de juntar senadores, diputados, los propios gobernadores, no, esto se entrelaza justamente desde la formación académica y me parece que es la etapa que viene. Acá antes se decía, el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Y el tiempo que viene es un tiempo que el que gana gobierna y el que pierde también. ¿Sabés por qué? Porque acá hay que hacer una convocatoria muy amplia a todos los sectores políticos y sociales, con representación o no parlamentaria, para entender que es la unidad de los santacruceños la que nos va a sacar de esta grieta de que no me gusta cómo piensa aquel, entonces mi enemigo, o no me gusta o me gusta mucho cómo pensás vos y sos el obsecuente que viene a decirme que está todo bien cuando no está todo bien. Entonces hay que trabajar en esto y muy fuertemente. Uno de los temas que no mencionamos fue el tema de seguridad. Y nosotros como universidad hemos trabajado mucho en lo que es la formación, estamos trabajando con proyectos de investigación, de extensión, de transferencia, en el tema de capacitación, formación a la policía de la provincia. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Qué haría en caso de que asumiera como gobernador? Nuestra policía provincial es una policía que tiene mucho para dar, una policía que más allá de las cúpulas circunstanciales tiene de por sí misma una formación importante, que tiene que ayornarse y que tiene que estar también modernizada en muchos aspectos, pero fundamentalmente en sus propios recursos humanos, que es lo más valioso que tiene esta policía. Están muy bien los chalequitos, las pistolas, los elementos de represión o no, o de intimidación, pero acá es el recurso humano el que hay que poner por delante. Y ese recurso humano que tiene en ustedes y en otros institutos y en la propia policía también su autodepuración, es importante que lo pongamos en un plano de igualdad y también que la capacitación, no solo en la policía, en la docencia, al docente hay que capacitarlo para que generar igualdad de oportunidades entre los colegas desde el propio Estado. Desde el propio Estado. La calidad educativa no pasa por subir 3 puntitos, poniendo un presentismo encubierto, metiendo la mano en la currícula o en el propio estatuto docente y hacer lo que se ha hecho ahora. Pasa por otro lado, capacitar, dar herramientas de formación. Esas herramientas de formación, ¿dónde van a retribuirse? En nuestros pibes, en mis nietos, en tus hijos. Entonces, creo que tenemos que trabajar en ese aspecto muy profundamente. Con todo, con la propia administración central, las políticas de capacitación que el propio convenio colectivo prevé, hay que profundizarlas. Y por sobre todas las cosas, porque cada día que pasa se va quedando en el tiempo todo. Esto es un proceso permanente de entender cómo
los movimientos sociales van proponiendo desafíos a cada rato. Entonces, no podemos quedarnos anclados en la política que hicimos hace 2 años atrás, 3 años, 4 años atrás. Pero nada, fracasaríamos desde el primer minuto. Acá tenemos que poner en valor lo que significa hoy entender para dónde se mueven los bloques sociales y hacia dónde va nuestra sociedad. Podemos obtener entonces su compromiso a continuar, en caso de que fuera gobernador, el financiamiento a la carrera del Plan de Seguridad Ciudadana, que por ahí está Sí. las autoridades. Sí, están ahí, sí. Para continuar, digamos, con la formación, entonces. No tengas ni... Y Otra, sí, pero otra, en el tema de seguridad es muy importante para nosotros. Bueno, hemos elaborado el plan de seguridad ciudadana y es muy importante para la unidad académica y para la universidad. No tengas ninguna duda, está nuestro compromiso y obviamente nuestro compromiso y también la ratificación de que entendemos que es acá, es en la universidad, en los institutos de formación superior, en los convenios con las otras universidades, donde nosotros tenemos que desarrollar la potencialidad que tiene nuestra gente. Hay que desarrollarla en este sentido, así que sí, con mucho gusto, vamos a seguir apostando a eso. Aportando, que es importante. El último minuto es, acá dice, la opción del candidato para hablarle a los oyentes. No, a ver, Se creo saca que los ya hablamos. anteojos, imagínese que está en la tribuna. No. Ya no hay actos políticos como antes. Me parece que la sociedad, mira, los actos políticos y el excesivo uso, como estoy viendo en este último tiempo, de la propaganda política llega a ser un escándalo. Vos acá te quedás parado en una esquina de Río Gallego, te pintan de naranja o te pintan de azul. En 2 minutos que te quedes. Celeste, ¿no? Y viene otro y por ahí un celeste también. Pero no, nosotros, yo te quiero decir con esto algo. La gente está odiando ver pasacalle, propaganda política, cuando atrás viene Camus y te saca el medidor, cuando no podés llegar, no a mediados de mes, no podés llegar al día 5. Entonces, eso está muy mal, pero bueno, cada uno hace lo que le parece para propagandizar, para no. No, simplemente dejar un mensaje de tranquilidad, de expectativa buena, en el sentido de que nosotros tenemos los recursos suficientes hoy para que la provincia esté tranquila, que la provincia recupere muchas cosas que teníamos hasta el 10 de diciembre del 2015 y empiece a trabajar sobre otras que, lo que yo decía, ¿no? Que quedaron ya viejas en el tiempo y que hoy ameritan una mirada distinta. Así que estamos nosotros con este proyecto autónomo que no recibe instrucciones de nadie, ni órdenes de nadie. Nuestros candidatos los elegimos nosotros, nadie nos impone ninguno, no le sumamos a nadie. ¿No lo llamaron por teléfono? Sí, varios llamaron. ¿Y? No, acá estamos, con un lema propio y ratificando lo que dijimos cuando creamos un partido provincial, autonomía, independencia, y entendiendo en esa autonomía, en esa independencia, que hemos dejado atrás un tiempo donde no la tuvimos. ¿Quién lo llamó? No, mucha gente importante. Pero no, bueno... No, de acá, de Río Gallego, el código era de Río Gallegos, era de 011, ¿de dónde era? De todos lados. De todos lados. Pero nosotros, como mensaje final, en serio, primero agradecerle a la UMPA, agradecerles a ustedes, agradecer esta posibilidad que creo que se las dio la propia autonomía, la autonomía universitaria que se logró después de 100 años de pelea de docentes, no docentes, de la gente que dejó que esta autonomía pueda traspasarse y traspasar fronteras, acercar instituciones, acercar personas. Así que agradecerles mucho esta posibilidad, queda a la disposición obviamente, y felicitarlos. Gracias, no hablamos de fútbol, ¿eh? Me comprometí a no con hablar. Vos no, no. Y pues yo sé para dónde vas. Gracias, Daniel Peralta. Estamos cerrando el ciclo Democracia, Política, Candidatos en la Universidad. Agradecemos a todos los participantes. Gracias a la gente de infomedia24.com.ar. Gracias a la gente de la FM de la universidad. Gracias también a la gente que hizo de operación técnica, a Miguel Pacheco, a Natalia Novak y a todos por habernos acompañado en este ciclo, a las autoridades también que nos acompañan de la universidad, a la diputada Gabriela Peralta. Gracias a todos los participantes. Mañana vamos a continuar a las 19 con la presencia de Eduardo Costa, también candidato a gobernador. Muchas gracias y buenas noches.